tener este decreto para que ellos pudieran cuantificar, contratar y íbamos acortando un poco los plazos, porque a ustedes lo que les urge son las certezas. Entonces, por eso se hizo un decreto masivo. ¿Tiene errores ese decreto? Sí, tiene errores ese decreto. ¿Cuáles son los errores? Por ejemplo, que hay personas o familias que no quieren demoler su vivienda. ¿Se puede rectificar ese decreto? Sí. Y ese es el proceso que estamos viendo ahora junto al MOC, porque también genera incertidumbres demoler o no demoler. En el caso del Olivar quedaron, por ejemplo, bloques o edificios donde se quemó un solo departamento, hay que demoler o no, y ahí entra los aspectos técnicos y la revisión técnica que pudiese hacer el Ministerio en este proceso de la demolición. ¿Hay gente que no aparece en el decreto? Sí. Hay gente que no aparece en el decreto y va a haber un nuevo decreto con esas familias que no están en ese decreto. ¿Por qué no salieron todos los del Olivar? Porque teníamos estos casos muy particulares, principalmente las viviendas que son 4 familias en un solo lote. Entonces había que venir a verificar, porque no era declarar un rol, sino que había que declarar cada propiedad. Y hay casos, por ejemplo, que se considera como quemada o afectada y no fue quemada. Es decir, ¿existen errores? Sí. Y eso es lo que se está rectificando en el terreno por diferentes profesionales y es también lo que nosotros le hemos solicitado y en este caso los dirigentes nos han mandado estos casos particulares y también existe una planilla que levantó el comité de crisis que también aparecen todos estos casos que estaban considerados en el decreto y que ni siquiera necesitan demolición. Eso se está rectificando. ¿Por qué es importante que lo entiendan? Porque no va a haber una demolición sin el consentimiento de las familias. Eso es importante decirlo. Acá se ha dicho que va a llegar el MOP y va a arrasar con las casas, que se van a quedar. No, eso no va a pasar. Solamente que los actos administrativos masivos están sujetos a error y eso era por obviedad, por la premura que teníamos que actuar todos los organismos públicos para gestionar los recursos. ¿Ya? Eso es importante como plantearlo el tema de las demoliciones. Luego del decreto de demolición, obviamente aparece el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que estuvo la semana pasada, con 2 duplas en el sector del Olivar 1 y 2 duplas en el sector del Olivar 2. ¿Cuál era la misión de estas duplas? Que no sé si andan por aquí, pero ¿cuál era la misión de estas duplas? También tener la caracterización de la propiedad y de las familias, porque la responsabilidad que tiene hoy día el Ministerio de Urbanismo y Construcción es plantear el plan de reconstrucción. ¿Y por qué volvemos al Olivar? Porque es muy particular por las características que tiene cada tipología de vivienda. Tenemos condominios, tenemos los bloques de 4 familias en un solo lote, tenemos pareadas, tenemos primer piso, segundo piso, tenemos viviendas que tienen 36 metros cuadrados. Y hoy día la nueva norma de vivienda parte de los 55 metros cuadrados. Entonces toda esa caracterización que tiene hoy día el Olivar en particular tenía o tiene como misión el Ministerio levantarla para poder plantearles a ustedes con certeza cuál va a ser la solución de vivienda definitiva. Y ya terminando como en general, porque yo sé que pueden aparecer dudas, y ya pasarle un poco el micrófono a Alejandra para que explique básicamente en general el proceso de la demolición, cuáles son los criterios más importantes de la demolición o cómo se pensó la programación. Primero, las viviendas de emergencias que necesitan instalarse. Por lo tanto, la prioridad 1 de la demolición tiene relación a la vivienda de emergencia. Luego, el segundo criterio y el más importante es el de seguridad. ¿Por qué las demoliciones? Porque hay un montón de infraestructura en el Olivar que está a punto del colapso y eso puede afectar a la familia que está viviendo todavía ahí porque no se quiere ir y entendemos también esos resquemores para irse, pero también puede desaplomarse una estructura y caer en la propiedad del vecino. Y eso generaría un conflicto aún mayor. Ya estamos pasando por un proceso de incendio y eso ya generaría mucho más angustia a las familias del Olivar y los diferentes sectores.
Es importante decir también que la tratativa por sector ha sido de forma distinta. Tenemos 5 categorías de afectaciones y la más importante o las más complejas para ir resolviéndolas son los barrios consolidados. En este caso es el Olivar, porque tenemos casi 900 techos o edificios o casas afectadas, y Villa Dulce y Canal Ville son poblaciones históricas. Por lo tanto, el trabajo debe ser uno a uno. Se han definido 10 sectores en la comuna para también nosotros como municipio desplegar la posibilidad de acompañarlos en todo este proceso. Por eso también nosotros estamos definiendo una estrategia de acompañamiento permanente a ustedes como sector, y no así también como Villa Independencia, Villa Arroyo, Loma La Torre y todos los sectores, porque sabemos que en el día a día nacen muchas consultas. Y por eso nosotros como municipio, y así también lo ha instruido la alcaldesa, es que existan profesionales de forma permanente respondiendo este tipo de preguntas. Y por eso también se levanta este centro de operaciones, porque la idea es contar con todos los equipamientos para que ustedes no se sientan solos y que la información sea la única que puedan escuchar. Y no que empiece a pasar esto de rumor en rumor y que yo no estoy y que sí estoy, porque la idea es resolverlo y lamentablemente, como yo les decía, la magnitud de esta catástrofe tan gigante que nos dificulta. Es complejo ir en el uno a uno y es por eso también que nosotros estamos disponiendo de funcionarios y funcionarias municipales para que exista ese acompañamiento. ¿Ya? Entonces me gustaría dejar a Alejandra para que explique en general el proceso de las demoliciones y luego ver preguntas puntuales. También la idea es que hay profesionales del municipio con diferentes también documentos. Tenemos por ejemplo el decreto de demolición para poder ir verificando si a ustedes les queda alguna duda con el mismo decreto, pero la idea es hacerlo posterior y también entiendo que hay mucha gente como para no alargar la reunión. Entonces prefiero pasarle el micrófono a Alejandra y